En nuestra cena dominical, mi hermana se rió de mí y dijo, estoy cansada de tu historia triste de préstamos estudiantiles, trabaja más duro. El abuelo envió a cada nieto $85,000. El mío nunca llegó. Informe de análisis. Contraté a un experto forense en escritura. La firma en el reverso era la suya. Se le cayó la cuchara cuando mi mamá. La carpeta estaba sobre la mesa del comedor cuando mi hermana dejó su cuchara y dijo lo que había estado guardando toda la noche. Miró al otro lado de la mesa y dijo, estoy tan cansada de tu historia de préstamos estudiantiles. Trabaja más duro. En 2 minutos, mi madre leería en voz alta el informe forense que probaba que los $85,000 que el abuelo Ricardo me había dejado habían sido falsificados en la cuenta de Valentina 10 años antes. Me llamo Ana Romero. Tengo 29 años, soy maestra de 3er grado en Cincinnati con $14,000 en deudas de préstamos estudiantiles. Mi madre era la albacea del patrimonio del abuelo. Durante 10 años, me dijo que mi cheque de él se había perdido en el correo. 6 de 7 nietos habían recibido el suyo. El mío no. Al final de esa cena, todos en la mesa sabrían exactamente quién lo había tomado. Nací en Cincinnati, me crié allí, todavía vivo allí. Mis padres son dueños de una pequeña ferretería en un barrio llamado Oakley. Mi padre, Roberto, trabaja en el mostrador 6 días a la semana. Mi madre, Patricia, lleva los libros. Tengo una hermana menor, Valentina, 2 años menor que yo. Crecimos en la misma casa, fuimos a las mismas escuelas, nos sentamos en las mismas cenas. La mayoría de las personas que nos conocen no se dan cuenta de que somos hermanas al principio. No nos parecemos. No sonamos igual, y no vivimos vidas similares. Cuando era niña, quería ser maestra. No de la manera dramática en que algunos niños anuncian grandes planes en la mesa. Simplemente me gustaba la escuela. Me gustaba el silencio de los pasillos cuando todos los demás estaban en clase. Me gustaba el olor del papel. Me gustaba la forma en que un buen maestro podía hacer que un niño de 3er grado sintiera que entendía el mundo por primera vez. Tenía 8 años cuando decidí. Se lo dije a mis padres en la cena dominical. Mi madre dijo, ese es un lindo trabajo de niña, cariño. Mi padre dijo, si eso es lo que quieres. Valentina entró de la otra habitación, puso los ojos en blanco y dijo que iba a ser famosa. Todos se rieron. Todavía se ríen en realidad, solo que ya no de lo mismo. Fui a Kenyon College, una pequeña escuela de artes liberales a 1 hora de casa. Fuerte programa de inglés conocido por producir escritores y maestros. Entré por mis calificaciones, no por las conexiones de nadie. Costaba $47,000 al año en 2014. Mis padres dijeron que no podían ayudar. Les creí. Eran dueños de una ferretería. Pagaban su hipoteca. No había extra. Así que, hice lo que hacen millones de niños. Llené el FAFSA. Firmé los documentos de préstamo que mi oficina de ayuda financiera me entregó. No entendí la mayoría de ellos. Tenía 18 años. Pensé que el interés diferido significaba diferido permanentemente. Pensé que capitalizado era algo que sucedía en la gramática. Saqué $26,000 mi primer año, 28 el siguiente, 25 después de eso, 25 más para el último año. Para la graduación, debía $14,000 antes de que el interés hubiera empezado a crecer. No me quejé. Nunca me quejé. Mis padres habían dicho que no podían ayudar, y yo había asentido y había firmado. Ese era el trato. Ahora era adulta. Lo que no sabía sentada en esa oficina de ayuda financiera a los 18 años era que mi abuelo Ricardo había muerto 3 meses antes y que en su testamento me había dejado $85,000 para mi educación. Enseño 3er grado en Edgewater Elementary en el lado este de Cincinnati, 22 niños por clase. Les enseño a deletrear juntos sin que la B se cuele. Les enseño que el duelo está permitido y también la alegría y también el momento de tranquilidad entre ellos. Gano $43,000 al año antes de impuestos.
Lo que pago en préstamos estudiantiles cada mes es $647. Me quedan 20 años del préstamo más largo. Tendré 49 años el año en que finalmente lo pague. 49. Y finalmente podré pensar en una casa o una familia o un fin de semana que no termine conmigo revisando mi cuenta bancaria antes de comprar una segunda taza de café. Esa era mi vida hace un año. No era miserable. No soy el tipo de persona que se permite ser miserable, pero estaba cansada. Cansada de una manera que se te mete en los huesos y no sale. Cada vez que pagaba un préstamo, pensaba, mis padres no ayudaron. Mi abuelo no ayudó. Tenía 18 años. No sabía lo que firmaba y lo he estado pagando desde entonces. Me dije a mí misma que así eran las familias. Algunas ayudan a sus hijos, otras no. La mía no. Lo que no sabía era que la mía sí, solo que no la que me dijeron. Quiero contarte sobre el 16º cumpleaños de Valentina, porque esa escena importa para lo que viene después. Era octubre de 2013, 7 meses antes de que muriera el abuelo. Mis padres le habían dicho a Valentina que tenían una pequeña sorpresa para ella. Nos hicieron reunir a todos en el camino de entrada después de la cena. Mi tía Elena estaba allí. Mi tío Gregorio estaba allí. Yo estaba allí. Acababa de cumplir 18 años y estaba empezando mi último año en Oak League. Mi padre levantó la puerta del garaje. Dentro había un Honda Civic blanco. De 2 años, con 15,000 millas. Mis padres le entregaron las llaves a Valentina. Valentina gritó. Mi madre lo filmó. Es la única vez que recuerdo a mi madre sonriendo tan ampliamente ese año. Recuerdo estar parada en el camino de entrada en la oscuridad de octubre y hacer los cálculos sin querer. Un coche de $15,000 para una chica de 16 años. Recuerdo que 2 años antes, en mi 16º cumpleaños, mi padre me había llevado a almorzar a Skyline Chili y me había dado un juego de las viejas llaves inglesas de mi abuelo, bellamente restauradas, y una nota manuscrita que decía, las buenas herramientas se quedan contigo. Me había encantado ese regalo. Todavía me encanta ese regalo. Yo no era el tipo de niña que quería un coche. Pero recuerdo haber hecho los cálculos en el camino de entrada de todos modos. Mis padres no habían podido ayudarme con la universidad. Ni $500, ni $1,000, nada. 2 años después, le habían comprado un coche a Valentina. Me dije a mí misma que había entendido mal algo sobre cómo funcionaba el dinero en mi familia. No había entendido mal nada. Mi hermana Valentina tiene 27 años. Se autodenomina creadora de contenido de estilo de vida. Por lo que puedo ver, eso significa que publica fotos de sí misma en cocinas curadas sosteniendo tazones de bayas, recomendando velas de $500 a una audiencia de 14,000 seguidores. Conduce un Lexus blanco. Alquila un condominio en Hyde Park que cuesta $2,600 al mes. Usa ropa que nunca miraría en una tienda. Publica historias desde Cabo y Santorini y una vez desde un lugar llamado Mystic. Si le preguntas a qué se dedica, dice, estoy construyendo una marca. Si le preguntas cómo paga todo eso, cambia de tema. Solía pensar que simplemente era buena en lo que hacía. Solía pensar que había encontrado algún rincón de internet que pagaba bien y yo me lo había perdido. Luego hice los cálculos. Sé lo que ganan 14,000 seguidores de asociaciones con marcas. No es un condominio en Hyde Park. No es un Lexus. No es Mustique. Entonces, ¿de dónde venía el dinero? Le pregunté una vez hace 3 años, tomando un café. Se rió y dijo, Ana, no lo entenderías. Elegiste la enseñanza. Está bien, pero no proyectes tu escasez en mi esfuerzo. ¿Mi escasez? Estaba $31,000 metida en la devolución en ese momento, trabajando 60 horas a la semana, dando clases particulares en verano por $18 la hora. Mi escasez. Lo dejé pasar. Estaba cansada. Y era mi hermana. Mi abuelo, Ricardo, era el padre de mi madre. Creció en una granja de tabaco en Kentucky, se mudó a Cincinnati en 1954 y construyó una pequeña empresa de fabricación de gabinetes que,
cuando se jubiló, tenía 30 empleados y un almacén que se podía ver desde la autopista. No era un hombre cálido. No era un hombre cruel. Era el tipo de abuelo que recordaba tu cumpleaños, pero escribía la tarjeta él mismo con su propia letra sin adornos. Que te llevaba a desayunar panqueques el segundo domingo de cada mes y te preguntaba seriamente qué estabas leyendo. Que te decía que la única herencia que valía la pena dejar era una que no pudiera ser robada. Con eso quería decir una educación. Tenía 7 nietos, mi primo Emilio, mi primo Benito, mi prima Margarita, Valentina, yo, y mis 2 primos del otro lado, Natalia y Carlos. Cada año en Acción de Gracias, el abuelo miraba alrededor de la mesa y decía lo mismo: no me importa lo que hagan con sus vidas. Granja, fábrica, oficina, me importa que aprendan. Todo lo demás viene de eso. Lo decía en serio. Y cuando murió, puso su dinero donde estaban sus palabras. Quiero contarte una cosa más sobre mi abuelo, porque la persona que era fue la razón por la que más tarde estuve tan segura de que no me había olvidado. Cada segundo domingo del mes, me recogía de nuestra casa a las 7 de la mañana y me llevaba a un restaurante en Madisonville llamado Frank's. Pedía 2 cafés negros y una pila de 4 panqueques de $1 de plata. Me preguntaba qué estaba leyendo. Escuchaba, realmente escuchaba, de la manera en que los adultos rara vez escuchan a los niños. El verano que cumplí 15 años, me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le dije que quería enseñar. Había esperado que dijera lo que había dicho mi madre: ese es un lindo trabajo de niña. En cambio, me miró fijamente durante un largo momento por encima del borde de su taza de café. Dijo: ¿conoces los gabinetes que hago? Dije: sí. Dijo: nadie recuerda un gabinete. Alguien recuerda a un maestro. Tu abuela recordaba el suyo. La señora Oyerin, 1941, tercer grado. La oí decir el nombre de esa mujer mientras dormía el año antes de morir. Dije: voy a necesitar préstamos. Él dijo: no te preocupes por eso. No le pregunté qué quería decir. Tenía 15 años. Era mi abuelo. Asumí que era algo que decían los abuelos. 3 años después, cuando mi madre me dijo que su cheque para mí se había perdido en el correo. Recordé esa conversación y me obligué a olvidarla porque era demasiado doloroso tener ambas cosas a la vez, la promesa y el silencio. Me obligué a dejar de oírlo decir: no te preocupes por eso, hasta la noche en que Emilio dijo la frase sobre los 85,000. Y entonces lo oí de nuevo muy claramente. El abuelo Ricardo falleció en mayo de 2014. Tenía 84 años. Un derrame cerebral. Fue rápido y, según los estándares de la muerte, limpio. Yo tenía 18 años. Acababa de graduarme de Oak League. Iba a Kenyon en otoño. Lloré durante 3 días. Todavía recuerdo la forma en que mi madre se sentó en la mesa de la cocina y miró su obituario sin moverse durante casi 1 hora hasta que mi padre finalmente le quitó el periódico de las manos. El funeral fue un jueves. Mi madre fue nombrada albacea del patrimonio. Recuerdo estar orgullosa de eso. Recuerdo pensar: claro que es mamá. Ella es la organizada. El tío Gregorio era el hermano mayor, pero siempre había sido el más tranquilo. Mi madre se encargó de los detalles. Una semana después del funeral, nos sentó a mí y a Valentina en la sala de estar y dijo: el abuelo les dejó algo en su testamento para la escuela. Fue muy específico al respecto. Recuerdo que mi corazón se elevó. Estaba a punto de sacar mi primer gran préstamo estudiantil. Incluso $5,000 habrían significado algo. Mi madre miró primero a Valentina, luego a mí. Valentina dijo: el abuelo te dejó $85,000 para tu educación. Valentina empezó a llorar, lágrimas de gratitud. Recuerdo haberla abrazado. ¿Y yo? Dije. Mi madre se miró las manos. Ana dijo: él quería dejarte lo mismo. Lo escribió en el testamento, pero el cheque nunca llegó. Debe haberse perdido en el correo. Lo siento mucho, cariño. Seguiré investigando. Dije: está bien. Esa fue la mentira. Simplemente aún no lo sabía.
Era una mañana de agosto de 2014, 2 meses después del funeral de mi abuelo, 11 semanas después de la fecha impresa en el endoso del cheque que yo no sabía que existía. Valentina se mudaba a Torrance Hall en la Universidad Estatal de Ohio. Mi madre había alquilado un U-Haul. Mi padre conducía. Yo iba a ayudar a cargar cajas. Faltaban 3 semanas para que comenzara mi primer año en Kenyon. Valentina tenía un juego de edredón nuevo de Pater y Barn. Tenía lámparas de escritorio nuevas. Tenía un mini refrigerador, un microondas y una cafetera expresso para su habitación de la residencia. Tenía un guardarropa completamente nuevo para la universidad. Recuerdo estar parada en el estacionamiento de Torrance Hall con una caja de cartón con sus libros en mis brazos y pensar, esto es muchas cosas nuevas para alguien cuya familia dijo que no podía ayudar con la matrícula. No lo dije en voz alta. Llevé las cajas. Ayudé a mi madre a tender la cama de Valentina. Ayudé a Valentina a colgar una barra de cortina en la ventana de la residencia. Volví a Cincinnati esa noche en el asiento trasero de la camioneta de mi padre con mi madre en el asiento delantero hablando emocionadamente de lo hermosa que era la habitación de Valentina. 6 días después, me mudé a mi propia residencia en Kenyon, con un edredón que había comprado en liquidación en Target, con una lámpara de escritorio del sótano de mi abuelo, con un mini refrigerador que había pedido prestado a mi tía Elena. Sin ropa nueva, sin cafetera expresso. 10 años después, mirando el comprobante de depósito del Fifth Third Bank, me di cuenta de algo. Cada artículo en la habitación de la residencia de Valentina ese agosto había sido comprado con mi dinero. Simplemente aún no lo sabía. Quiero contarte cómo funcionan las mentiras dentro de una familia. No necesitan repetirse a menudo. Solo necesitan repetirse en los momentos adecuados. Cada vez que me quejaba de mis préstamos estudiantiles en mi residencia de primer año, en mi apartamento de último año a los 24, a los 26, alguien de mi familia lo decía. Qué triste lo del cheque del abuelo. Tu madre intentó rastrearlo. Simplemente no había nada que hacer. Mi tío Gregorio lo dijo una vez en Navidad y luego miró su plato durante mucho tiempo. Entonces no lo noté. Lo haría más tarde. Valentina fue la que más lo dijo. Ana, no es culpa de mamá. No es culpa de nadie. La oficina de correos lo perdió. Eso es lo que pasó. Lo dijo tantas veces que nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana. Durante 10 años, cargué con $14,000 de deuda y me dije a mí misma que era mala suerte. Un sobre perdido, una oficina de correos en algún lugar del sur de Ohio que en junio de 2014 había extraviado un papel por valor de $85,000. Soy maestra de 3er grado. No soy una persona que piense en conspiraciones. Soy una persona que, cuando le dicen que la oficina de correos perdió un cheque, piensa que la oficina de correos a veces pierde cheques. Solo hizo falta que un primo dijera una frase de pasada en una fiesta de Navidad para que todo se desmoronara. Una frase. Eso fue todo. Y la escuché y dejé mi bebida y me fui a casa y no dormí. Era el 22 de diciembre de 2024. La casa de mi tío Gregorio en Montgomery. Unas 30 personas, toda la familia extensa excepto los primos que vivían fuera del estado. Gregorio había movido una mesa de comedor larga a la sala de estar. Carne asada, papas, 4 botellas de vino que alguien había traído de una tienda que no podía pagar, luces de Navidad en las ventanas, un perro llamado Mus debajo de la mesa comiendo restos que no debían ir a él. Estaba sentada entre mi primo Emilio y mi tía Elena. Emilio tiene 31 años, es dentista pediátrico. Hizo su residencia en la Universidad Estatal de Ohio, compró una consulta en Columbus hace 3 años. Estábamos hablando de que su hijo mayor empezaba preescolar y luego la conversación divagó. Estábamos hablando de préstamos estudiantiles. Elena le preguntaba cómo le iba en su consulta, cómo iban los préstamos de la Facultad de Odontología. Emilio se rió y dijo, sinceramente, manejable, especialmente después de los 85 del abuelo. Eso realmente me ayudó durante los últimos 2 años de residencia. Escuché la frase. Entendí cada palabra. Todavía sonreí. Dije, ¿85 qué? Emilio me miró. La sonrisa en su rostro titiló solo por un segundo.
Luego dijo, los 85,000 del abuelo para la escuela. Tú también recibiste el tuyo, ¿verdad? Seguí sonriendo. Dije, sí, algo así. Extendí la mano para tomar mi vaso de agua. Mi mano estaba firme. No sé por qué lo recuerdo, pero lo estaba. Elena se rió de algo que había hecho Mus debajo de la mesa. La conversación siguió. Me quedé sentada allí otros 45 minutos. Luego dije que me dolía la cabeza y me fui a casa. Quiero contarte lo que hice en el camino a casa porque importa. No lloré. No grité. No llamé a nadie. Conduje 22 minutos por la Enero del 71 Sur y luego salí en Kenwood. Luego por las calles secundarias hasta mi apartamento. Pensé en la frase que había dicho Emilio. Los 85,000 del abuelo para la escuela. Tú también recibiste el tuyo, ¿verdad? Pensé en la expresión del rostro de mi madre en 2014 cuando me dijo que el cheque se había perdido. Ese pequeño parpadeo de sus ojos. Lo había tomado por dolor, por arrepentimiento. Pensé en Valentina, en el Lexus, en el condominio de Hyde Park, en Mystic. Pensé en el hecho de que Valentina tenía 16 años cuando murió el abuelo, que sus 85,000 para educación habían ido muy públicamente a un título de negocios en la Universidad Estatal de Ohio que había abandonado después de 3 semestres. Y, sin embargo, de alguna manera había seguido viviendo como una persona con 85,000 dólares. Pensé en mi tío Gregorio, en la forma en que a veces me miraba en las cenas familiares y luego desviaba la mirada. Llegué a casa. Me senté en mi sofá con el abrigo puesto durante unos 20 minutos sin moverme. Luego abrí mi portátil. Escribí, cómo solicitar registros bancarios de un pariente fallecido como beneficiario. Y empecé a leer. No dormí esa noche. Me acosté en mi cama con mi computadora portátil abierta en la almohada a mi lado y leí durante 4 horas seguidas sobre derecho sucesorio en Ohio, sobre derechos de beneficiarios. Sobre lo que una persona tiene derecho a recibir cuando fue nombrada en un testamento y nunca recibió su distribución, sobre el estatuto de limitaciones para reclamaciones de fraude dentro de una familia. El estatuto de limitaciones en Ohio para fraude civil es de 4 años a partir de la fecha de descubrimiento, no a partir de la fecha del acto. El reloj había comenzado la noche anterior en la casa de mi tío Gregorio, no en 2014. Eso fue útil saberlo. También leí sobre análisis forense de escritura. Leí 5 casos judiciales. Leí 2 capítulos de libros de texto. Leí un perfil de una examinadora llamada Doctora Vega que había testificado en los casos de documentos de Enron en 2003. Hice 3 listas. La lista 1 eran las personas que habían estado involucradas en el papeleo del patrimonio. Esa lista tenía 3 nombres: mi madre, mi tío Gregorio, el abogado de mi abuelo, quien supe que había muerto en 2018. La lista 2 eran las personas que tenían un beneficio financiero directo. Esa lista tenía un nombre, Valentina. La lista 3 eran las personas que sabían la verdad y no habían dicho nada. Esa lista tenía un nombre del que estaba segura, mi madre, y un nombre que sospechaba, el tío Gregorio. A las 4 de la mañana, cerré la computadora portátil y me fui a dormir 1 hora. Cuando me desperté, ya sabía que iba a llamar a mi tío. Ya sabía lo que le iba a preguntar. Ya sabía, en algún lugar debajo de mis costillas, lo que iba a decir. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. No la acusé. No dejé que mi voz cambiara. Ya había decidido en el sofá la noche anterior que lo único que no haría sería delatarme. Dije, mamá, estuve hablando con Emilio anoche y mencionó que el abuelo le envió 85,000 para la escuela, lo mismo que a Benito y Margarita. Solo quería verificar el cheque para mí, el que se perdió. ¿Sabemos qué pasó con eso? ¿El albacea del abuelo le dio seguimiento alguna vez? Hubo una pausa. Mi madre dijo, ay, cariño, lamento mucho que saques esto a colación justo antes de Navidad. Dije, no estoy molesta. Solo quiero saber. Otra pausa. Ella dijo, Ana, el cheque desapareció. Tu abuelo lo escribió. Sé que lo escribió. Lo vi, pero nunca se cobró. Pasamos meses tratando de rastrearlo.
Presentamos todo lo que pudimos. Cuando el patrimonio se liquidó por completo, simplemente ya no estaba. Ojalá tuviera mejores noticias. Dije, ¿tienes los documentos de esa búsqueda? Ella dijo, cariño, eso fue hace 10 años. Dije, lo sé, ¿pero los tienes? Hubo una larga pausa. Ella dijo, no creo que los tenga, cariño. Dije, está bien, mamá. Gracias. Te avisaré si encuentro algo. Ella dijo, Ana, déjalo ir. Es algo doloroso. No queda dinero en el patrimonio. No hay nada que hacer. Dije, lo sé. Colgué. No lo había dejado ir. No lo dejaría ir, pero ella no necesitaba saberlo todavía. Algo en mí se quedó muy quieto después de esa llamada. No triste, no enojada, simplemente inmóvil. Como el momento antes de que te des cuenta exactamente de lo que estás viendo. Miré la situación y tomé una decisión tan silenciosamente que no creo que siquiera supiera que la había tomado todavía. Llamé a mi tío Gregorio esa tarde. Gregorio es el hermano mayor de mi madre. Siempre ha sido el más tranquilo. Posee una pequeña firma de contabilidad. Usa las mismas 3 camisas. Se ha divorciado 2 veces. No le gusta el drama. No le gusta el conflicto. Sin embargo, ama la justicia porque es el tipo de contador para quien la justicia es una profesión. Le dije, tío Gregorio, ¿puedo preguntarte algo sobre el patrimonio del abuelo? Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Podía oírlo respirar. Dijo, tu madre era la albacea, Ana. Dije, lo sé. Él dijo, no he mencionado esto en mucho tiempo. No lo he mencionado porque no tenía pruebas y no quería empezar una guerra que no pudiera terminar. Dije, entiendo. Él dijo, los cheques. Tu abuelo los escribió él mismo, uno por uno, en el hospital la semana antes de morir. Lo vi escribir 3 de ellos. Estuve allí. Hizo una pausa. Tu madre se encargó del envío. Asumí que los había enviado todos. Ella dijo que lo había hecho. Dije, está bien. Él dijo, Ana, hagas lo que hagas a continuación, estoy contigo. Dije, gracias, tío Gregorio. Colgué. Ese fue el momento en que dejé de ser alguien que simplemente había tenido mala suerte. El 27 de diciembre de 2024, entré a una sucursal del Fifth Third Bank en Montgomery Road. Mi abuelo había sido cliente allí durante 41 años. Pedí hablar con un gerente. Su nombre era Sara. Tenía el cabello plateado y gafas de lectura en una cadena y la paciencia específica y enérgica de una mujer que ha trabajado en un banco durante 30 años y ha visto absolutamente de todo. Le dije lo que quería. Copias de las imágenes de los cheques compensados de la cuenta del patrimonio de mi abuelo durante el mes de junio de 2014. Específicamente, los 7 cheques de $85,000 emitidos a sus nietos. Ella dijo, ¿es usted beneficiaria del patrimonio? Dije, sí lo soy. Fui nombrada en el testamento. Nunca recibí mi distribución. Quiero ver las imágenes de los cheques. Ella dijo, ¿tiene su identificación y prueba de su estado de beneficiaria? Dije, sí. Deslicé la carpeta por el escritorio. Mi licencia de conducir, una copia de la página relevante del testamento, que había solicitado a través del Tribunal de Sucesiones el día anterior, mi certificado de nacimiento, una copia del certificado de defunción de mi abuelo. Sara leyó todo lentamente. Cuando terminó, se quitó las gafas de lectura. Dijo, tomará 6 semanas recuperar las copias de microfilm. Hay una tarifa de procesamiento de $50. Las enviaré a la dirección de su identificación. Dije, está bien. Me miró por un momento. El tipo de mirada que contenía una frase completa que no estaba diciendo. Luego dijo, buena suerte, cariño. Dije, gracias. Salí. 6 semanas. Quiero contarte lo que se siente esperar 6 semanas cuando estás esperando la prueba de algo que ya sabes. Se siente como enseñar 3er grado. Se siente como corregir exámenes de ortografía.
Se siente como preparar pasta para uno un martes por la noche porque estás demasiado cansada para cocinar algo de verdad. Se siente como ir a Target un sábado y comprar un suéter nuevo porque necesitas algo pequeño para ser feliz. No le dije a nadie lo que estaba esperando. Ni a mi madre, ni a Valentina, ni a los maestros con los que almuerzo, ni a mi mejor amiga de la universidad. Solo le dije al tío Gregorio y eso fue todo. Fui a 2 eventos familiares más en esas 6 semanas, una cena de Año Nuevo en casa de mis padres, un brunch de cumpleaños para mi tía Elena. Me senté en las mesas frente a mi madre y mi hermana, y no cambié mi expresión. Valentina publicó un vídeo a mediados de enero de sí misma desempacando algo llamado Estante de Bienestar Curado de Invierno. Los productos, explicó a sus 14,000 seguidores, eran regalos. La bata de cachemira que llevaba costaba $580. La busqué. Vi el vídeo completo 2 veces. Seguí corrigiendo exámenes de ortografía. Los cheques llegaron un miércoles, 5 de febrero. Un sobregrueso de Manila. Dirección de remitente de Fifth Third Bank. Lo sostuve un momento antes de abrirlo. No porque estuviera nerviosa, sino porque quería recordar el peso de ello. El peso exacto del momento antes de saber con certeza. Luego lo abrí. 7 imágenes de cheques, anverso y reverso, impresas en papel de copia estándar, en blanco y negro, ligeramente granuladas, como siempre son las copias de microfilm. Cada cheque estaba fechado el 10 de junio de 2014, 11 días antes de que muriera mi abuelo. Cada uno era por $85,000. Cada uno estaba firmado con la mano temblorosa de mi abuelo con la misma pequeña R al final. Emilio Romero, 85,000, cobrado el 20 de junio. Benito Romero, 85,000, cobrado el 22 de junio. Margarita Romero, 85,000, cobrado el 24 de junio. Natalia Romero, 85,000, cobrado el 24 de junio. Carlos Romero, 85,000, cobrado el 26 de junio. Ana Romero, 85,000. Sostuve esa última imagen del cheque más cerca de la lámpara de mi mesa de cocina. El anverso parecía normal. La letra de mi abuelo, páguese a la orden de Ana Romero, firmada, fechada, clara. La volteé. El reverso era la parte que importaba. El reverso era el endoso. El reverso era donde la persona que deposita el cheque firma su propio nombre. El reverso decía Ana Romero con una letra que no era la mía. Y debajo de la firma, en tinta azul pequeña, el depósito había sido endosado a una cuenta corriente personal en Fifth Third Bank. El número de cuenta estaba escrito, no el mío. Nunca había tenido una cuenta en Fifth Third. La dirección de envío en el comprobante de depósito tampoco era la mía. Me senté a mi mesa de cocina y miré esa dirección durante mucho tiempo porque la reconocí. Quiero decirte cuánto tiempo estuve con esas 7 imágenes de cheques antes de voltear la que importaba. 43 minutos. Primero revisé las otras 6, lenta y deliberadamente. De la misma manera que una maestra revisa una pila de exámenes cuando ya sospecha que niño copió, pero quiere descartar todas las demás posibilidades antes de decir algo. El cheque de Emilio. Anverso, la letra de mi abuelo, sus letras cuidadosas e inclinadas. Reverso, la propia firma de Emilio. La que había visto en tarjetas de Navidad durante 20 años. Consistente. El cheque de Benito. Lo mismo. La firma de Benito es un gran desorden de garabatos. Coincidía. El de Margarita. Su firma es pulcra y apretada. Coincidía. El de Natalia coincidía. El de Carlos coincidía. El anverso de Valentina. La letra de mi abuelo. Igual que los demás. Reverso. La firma real de Valentina. Había visto esa firma cientos de veces en las tarjetas de cumpleaños que me daba cada año, en su anuario de la escuela secundaria, en las tarjetas de Navidad que firmaba para mis padres. Era su letra. Ella había endosado el cheque ella misma, lo había depositado ella misma y había gastado el dinero ella misma. 6 endosos de cheques coincidentes.
6 nietos que habían recibido su dinero en 2014 y lo habían usado discretamente durante la década transcurrida. Luego volteé el 7º cheque. ¿Mi cheque? Miré la firma y supe, incluso antes de levantar la cabeza, que iba a llamar a Cleveland y hablar con una mujer llamada Dra. Vega. La dirección en el comprobante de depósito estaba en Columbus, Ohio, una calle que conocía, un edificio que había visitado. Era la dirección de Torrance Hall, una residencia universitaria en la Universidad Estatal de Ohio, la que Valentina había habitado en su primer año. Quiero decirte que sentí algo dramático en ese momento. Una oleada de rabia, un pico de dolor, un grito. No lo hice. Sentí lo contrario. Sentí un clic muy pequeño. Como la forma en que una cerradura gira cuando finalmente encuentras la llave correcta. Valentina tenía 16 años cuando murió el abuelo. Todavía no estaba en la Universidad Estatal de Ohio. No se mudaría a Torrance Hall hasta agosto de 2014, 2 meses después de que se endosara el cheque, 2 meses después de que se cobrara. Lo que significaba que alguien había depositado un cheque en una cuenta que aún no existía usando una firma que no era la mía 2 meses antes de que Valentina siquiera llegara al campus. Alguien con conocimiento avanzado de la asignación de dormitorio de Valentina. Alguien con acceso a la chequera de mi abuelo. Alguien que era el albacea del patrimonio y que en ese momento estaba ayudando a mi hermana a llenar sus formularios de vivienda. No escribí el nombre de mi madre. No lo necesitaba. Simplemente cerré la carpeta, la puse en un cajón y me fui a la cama. A la mañana siguiente, me levanté y empecé a buscar expertos forenses en caligrafía en Ohio. No hay muchos analistas forenses en caligrafía en Ohio. Los que son buenos han trabajado para los tribunales. Los que son los mejores han testificado en casos federales. La doctora Leonor Vega había hecho ambas cosas. 25 años de testimonio en tribunales, un doctorado en examen de documentos, una oficina en un pequeño edificio profesional en Cleveland, un sitio web que estaba desactualizado por una década. Pero que enumeraba cada credencial que había obtenido. La llamé un viernes por la tarde. Ella contestó su propio teléfono al segundo timbrazo. Su voz era baja y seca y exactamente tan paciente como había esperado. Dije, doctora Vega, mi nombre es Ana Romero. Soy maestra de 3er grado en Cincinnati. Creo que mi hermana falsificó mi firma en un cheque de $85,000 hace 10 años. Tengo el endoso de microfilm del banco. Me gustaría contratarla. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿tiene muestras de su propia letra de la época en que se endosó el cheque? Dije, sí. Mis ensayos universitarios, mi firma del anuario de último año, mis formularios de mudanza al dormitorio de primer año, todo de 2014. Ella dijo, ¿tiene muestras de la letra de su hermana del mismo periodo? Dije, sí. Firmó una tarjeta para nuestro abuelo en su funeral. La guardé. Tengo 2 de sus cuadernos universitarios y una carta que le escribió a un novio que encontré en una caja en el ático de nuestra madre. Ella dijo, Ana, es usted una cliente inusualmente bien preparada. Dije, soy maestra. Hubo una pequeña risa seca al otro lado de la línea. Ella dijo, mi tarifa es de $1,200 por un análisis comparativo con un informe escrito. Necesitaré 2 semanas después de recibir las muestras. Dije, está bien. Ella dijo, envíelas el lunes. Las envié el lunes. Quiero decirte lo que se siente sentarse en el suelo de tu habitación a los 29 años, revisando muestras de escritura para demostrar que tu hermana es alguien en quien no puedes confiar. No se siente como crees que se sentirá. Se siente meticuloso. Se siente lento. Se siente como corregir trabajos. Saqué mi vieja caja universitaria, la que había estado cargando de apartamento en apartamento durante 10 años. Mis ensayos universitarios, el borrador manuscrito de la introducción de mi tesis de grado, una carta que le había escrito a mi abuelo 2 meses antes de que muriera y nunca envié. Hice copias limpias de todos ellos. Luego fui en coche a casa de mis padres. Mi madre estaba en la ferretería. Mi padre estaba en la ferretería. Tenía una llave. La usé. Fui al ático, subiendo las escaleras plegables en el pasillo, polvo en las esquinas,
2 ventiladores zumbando, y en la esquina más alejada, 3 recipientes de plástico etiquetados Valentina Secundaria, Valentina Universidad. Valentina Mystic. Tomé los archivadores que necesitaba y volví a colocar los recipientes exactamente como los encontré. Hice fotocopias en la biblioteca. Devolví los originales al ático la misma tarde. No le dije a nadie. También saqué la carta que Valentina le había escrito a su novio de la secundaria, la que había encontrado años antes, y por alguna razón que no pude explicar en ese momento, guardé una carta de 4 páginas, anverso y reverso, con su letra inclinada y burbujeante, llena de pequeñas y en bucle. Y la forma específica en que dibujaba su H mayúscula. Sellé todo en un sobre de Manila. Lo llevé a una tienda UPS. Lo envié por correo urgente a Cleveland, y esperé. La doctora Vega me devolvió la llamada 2 días después de que envié las muestras. Estaba de guardia durante el recreo, parada al borde del patio de juegos, observando a un niño de 3er grado llamado Marcos intentar y fallar al hacer una voltereta. Mi teléfono vibró. Código de área de Cleveland. Me alejé del patio de juegos. Doctora Vega. Ella dijo, Ana, he comenzado el análisis. Tengo una pregunta que quiero hacer antes de seguir adelante. Dije, adelante. Ella dijo, el endoso en el reverso del cheque, dijiste que la letra no es tuya. Quiero verificar algo. Quiero que escribas a mano en cursiva las palabras exactas que aparecen en ese endoso lentamente, con cuidado, de la forma en que firmarías tu propio nombre en el reverso de un cheque hoy. Envíame una foto. Dije, ¿por qué? Ella dijo, porque si lo firmas de la forma en que firmas naturalmente y tu firma natural ya no coincide, ese es un nivel de evidencia. Si también tengo una muestra tuya intentando firmar las palabras específicas del cheque y eso tampoco coincide, ese es un nivel más alto de evidencia. Quiero el nivel más alto. Dije, está bien. Ella dijo, una cosa más. Envíame una foto tuya firmándolo en la mesa de la cocina con el bolígrafo en tu propia mano. Un pequeño videoclip sería aún mejor. Los estándares judiciales han cambiado en los últimos 5 años. Estoy siendo cuidadosa. Dije, lo enviaré esta noche. Ella dijo, bien. Debería tener el informe completo en 11 días. Colgó. Volví al patio de juegos. Marcos finalmente había logrado hacer una voltereta. Le aplaudí. Las 2 semanas entre el envío de las muestras y la recepción del informe fueron las 2 semanas más lentas de mi vida adulta. Enseñé ortografía. Enseñé multiplicación. Enseñé una unidad sobre el ciclo del agua. Califiqué 37 informes de libros sobre un libro ilustrado llamado Los parientes llegaron, que 1/3 de mis estudiantes había interpretado como horror y los otros 2/3 como comedia. Cené con mis padres una vez. Mi madre hizo lasaña. Mi padre habló del tiempo. Mi madre preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien. Ella dijo que se alegraba. Fui a la iglesia con ellos el domingo porque mi madre me lo pidió. En un momento, de pie en el banco entre ellos sosteniendo un himnario, pensé, esta es la última vez que estaremos así. Esta configuración exacta con todos nosotros fingiendo que lo mismo es cierto. Después del próximo mes, nunca volverá a ser así. Canté el himno. No lloré. Valentina me llamó 2 veces durante esas 2 semanas. Una vez para preguntar si iría a Pascua. Otra para decirme que había sido invitada a un retiro de influencers en Palm Springs y quería saber si creía que el Blazer crema o el Blazer camel le quedaban mejor para el contenido farm to table. Dije el camel. Ella dijo, gracias, Ana. ¿Te quiero? Dije, yo también te quiero. Lo decía en serio. Esa era la cosa más difícil de explicar después. Todavía la quería. Simplemente también sabía. El informe llegó un jueves, 27 de febrero. Abrí el sobre en la mesa de mi cocina con las mismas manos que habían abierto el sobre del banco 4 semanas antes. El informe de la doctora. Leonor Vega tenía 11 páginas, a espacio simple, con membrete profesional, notariado en la página final con su sello y firma. La primera página era un resumen.
las páginas segunda a octava eran análisis comparativos, ampliaciones lado a lado de letras individuales, diagramas de ángulo de inclinación, medidas de presión del bolígrafo, comparaciones de formaciones específicas, la forma en que una persona dibuja una H mayúscula, la forma en que cruza una T, la forma en que traza un bucle en una E minúscula. Las últimas 3 páginas eran conclusiones. Leer la que importaba. La firma que aparece en la línea de endoso del cheque en cuestión, fechado el 10 de junio de 2014, por la cantidad de $85,000 pagaderos a Ana Romero y endosado como Ana Romero, no coincide con las firmas auténticas de Ana Romero con un nivel de confianza del 96%. La firma presenta un ángulo de inclinación, presión de la pluma, comportamiento de la línea base y formación interna de letras demostrablemente diferentes de las muestras auténticas proporcionadas. Leí ese párrafo 3 veces. Luego pasé la página. Sin embargo, decía el siguiente párrafo, la firma en la línea de endoso del cheque en cuestión demuestra una consistencia significativa con las muestras ejemplares de Valentina Romero, incluyendo el ángulo de inclinación coincidente, la presión de la pluma coincidente, el comportamiento de la línea base coincidente y la formación interna de letras coincidente en los siguientes caracteres, H mayúscula, A minúscula, N minúscula, A minúscula y R mayúscula. La examinadora concluye que la firma de endoso es consistente con haber sido escrita por Valentina Romero con un nivel de confianza del 89%. 96% no soy yo, 89% ella. Dejé el informe sobre la mesa. Enderecé las páginas para que los bordes estuvieran alineados. Cerré la carpeta. Me preparé una taza de té. Luego me senté en la silla de mi cocina y miré la pared durante quizás 40 minutos. No pensé en nada en particular. Simplemente dejé que mi respiración se calmara. Después de 40 minutos, abrí mi agenda. Miré el próximo mes. Mi madre organiza una cena familiar el primer domingo de cada mes. Siempre lo ha hecho. Es una tradición. De 12 a 15 personas. Asado, patatas, judías verdes, 3 postres. Todos se sientan en la misma mesa. Todos se quedan 2 horas. La próxima cena dominical era en 9 días. Llevaría el informe. Le pediría a mi madre que lo leyera en voz alta. Lo haría delante de toda la familia. Esa fue mi decisión. Cerré la agenda. Me fui a la cama. Dormí 8 horas y media por primera vez en meses. Quiero contarte lo que hice en los 9 días entre la lectura del informe y la cena del domingo. Compré una carpeta nueva, una cartera delgada de cuero color crema en una papelería de Over de Rine. $32. Nunca en mi vida había pagado $32 por una carpeta. Esta se sentía bien. Puse una copia del informe de la doctora Vega dentro. Puse una copia de la imagen del cheque del banco, anverso y reverso, dentro. Puse la página final notariada del informe encima. Hice 4 copias adicionales de todo. Las puse en sobres de manila lisos y separados. Uno para el tío Gregorio, uno para mi primo Emilio, uno para mi propia caja de seguridad, uno para mi abogado. Sí, mi abogado. Me reuní con él un martes, en un pequeño bufete en Clifton. Su nombre era el señor Hernández. Se especializaba en asuntos financieros de ancianos y disputas de sucesiones. Leyó el informe en su oficina mientras yo estaba sentada allí. Cuando terminó, levantó la vista y dijo, «Señorita Romero, ¿desea una remisión penal o una acción civil?» Dije, «Civil por ahora». Dijo, «Buena elección. El criminal es más difícil de controlar». ¿Civil? Usted cuenta la historia. Le pagué un anticipo inicial de $1,500. Me fui. Llamé al tío Gregorio. Le dije que el informe había llegado como ambos sabíamos que lo haría. Le conté el plan. Dijo, «Estaré allí el domingo». Dijo, «Lamento que haya tardado 10 años». Dije, «Tardó lo que tardó». Y luego esperé. Corregí trabajos. Preparé pasta para uno. Me preparé. Domingo, 9 de marzo de 2025. Me levanté a las 6. Hice café.
Me paré en la ventana de mi cocina y vi salir el sol sobre el tejado del edificio de apartamentos de enfrente. Tomé una ducha larga. Me lavé el pelo. Me puse un jersey gris suave y unos vaqueros oscuros. Me puse los pequeños pendientes de oro de mi abuela. Me maquillé como lo hago para las reuniones de padres y profesores. Lo justo. Puse la cartera de cuero crema en mi bolso. Puse el bolso en el asiento del pasajero de mi coche. Conduje a casa de mis padres. 23 minutos. No encendí la radio. En el camino, pensé en lo que estaba a punto de hacer. Pensé si estaba enfadada. No lo estaba. Pensé si estaba triste. Tampoco lo estaba. Lo que estaba era lista. Entré en el camino de entrada de mis padres a las 12:52, 8 minutos antes. Me senté en el coche un momento con las manos en el volante y respiré hondo. Luego salí del coche, levanté el bolso del asiento del pasajero y caminé hacia la puerta principal. El comedor de mis padres siempre había lucido igual. Larga mesa de roble que hizo mi abuelo. 12 sillas. Un aparador con la porcelana de mi abuela. Fotos enmarcadas en las paredes. Navidad de 2003. Una foto escolar de Valentina a los 9. Una foto escolar mía a los 11. Mi abuelo en el porche de su cabaña en Kentucky sosteniendo una taza de café y entrecerrando los ojos al sol. Ese domingo había 11 personas en la mesa. Mi padre Roberto en un extremo, mi madre Patricia en el otro, el tío Gregorio, la tía Elena, mis primos Emilio, Benito, Margarita, la esposa de Emilio, la novia de Benito, yo, y Valentina en la silla a la derecha de mi madre, como siempre se sentaba. Más cerca de mamá. Hubo 3 platos. Mi madre nunca sirve menos de 3 platos en una cena de primer domingo. Primero fue una sopa de cebolla francesa. Segundo fue pollo asado con patatas. Tercero fue un pastel. Empezamos con la sopa. Mi madre estaba contando una historia sobre algo que había sucedido en la ferretería esa semana. Alguien había entrado y había intentado devolver una bomba de sumidero que claramente habían usado. Ella se reía. Mi padre se reía. Emilio estaba rellenando copas de vino. La novia de Benito le preguntaba a la tía Elena sobre una clase de cerámica. Comí 3 cucharadas de sopa. Luego dejé mi cuchara. Observé a Valentina. Llevaba 20 minutos contando una historia sobre su viaje a Palm Springs. El blazer crema había funcionado, decía. El contenido había funcionado increíblemente bien. Me miró al otro lado de la mesa. Sonrió de la forma en que me había estado sonriendo toda mi vida. Valentina dijo, Ana, hoy estás callada. Solo estoy comiendo. Ella dijo, pareces cansada. He tenido una semana ajetreada. Ella se rió de la pequeña manera en que se ríe cuando cree que es divertido y nadie más lo encontrará. Luego lo dijo. Dijo, oh, Ana, te juro que estoy tan cansada de tu historia de préstamos estudiantiles. Si trabajaras más duro como yo, tal vez no necesitarías mencionarlo cada 2 cenas. La mesa se quedó en silencio. Mi madre se rió demasiado rápido, de la forma en que siempre se reía cuando Valentina decía algo que necesitaba una pista de risa. Valentina, eso no es amable, dijo la tía Elena. ¿Valentina? Benito miró su plato. Emilio me miró a mí. Yo miré a Valentina. Ella seguía sonriendo porque realmente creía que había dicho algo inteligente. Dijo, solo digo que tienes 29 años. En algún momento, tienes que dejar de ser la trágica. No dije nada durante mucho tiempo, no porque no pudiera, sino porque estaba decidiendo. Pensé en lo que había estado llevando en mi bolso durante 9 días. Pensé en la cartera de cuero color crema en el suelo junto a mi silla. Pensé en el tío Gregorio, a 3 asientos de distancia, que no había levantado la vista desde que Valentina había empezado a hablar. Miré a mi madre. Estaba untando un bollo. Miré a Valentina. Estaba levantando su cuchara para otro sorbo de sopa. Me incliné. Cogí el bolso. Lo puse en mi regazo. Saqué la cartera. La puse sobre la mesa frente a mi plato. Solo eso.
Sin explicación todavía. Todos seguían comiendo. Emilio estaba cogiendo la sal. La novia de Benito le hacía una pregunta a mi padre sobre la clase de cerámica. Mi madre acababa de terminar de untar su bollo y levantaba el cuchillo para cortar la segunda mitad. Valentina había vuelto a su sopa. Ya había superado su comentario sobre la historia triste de préstamos estudiantiles. Lo había dicho. Había recibido la pequeña risa que quería de mi madre y había seguido adelante. Recuerdo mirar la cartera sobre el mantel. Parecía muy pequeña, muy ordinaria, una carpeta de cuero de $32 de una tienda de Aubert de Rhine. Recuerdo pensar, nada en esa carpeta es ruidoso. Recuerdo pensar, ese es el punto. Vi a mi madre levantar los ojos de su plato. Los vi viajar hacia la carpeta. La vi reconocer, de la manera específica en que una persona reconoce su propia factura en la mano de otra, que algo había llegado. Había conocido a mi madre toda mi vida. Había visto su rostro 1000 veces. Nunca había visto la expresión que tenía en ese momento. Ni siquiera cerca. Era la expresión de una mujer que ha estado cargando una puerta cerrada con el hombro durante 10 años y acaba de sentir el primer centímetro de la puerta abriéndose. Yo era la puerta. Nadie más en la mesa lo sabía todavía, pero ella sí. La cartera permaneció allí unos 6 segundos antes de que alguien se diera cuenta. Fue mi madre quien la vio primero. Levantó la vista de untar su bollo. Sus ojos se dirigieron a la cartera, luego a mi cara, luego de vuelta a la cartera. Dijo, Ana, ¿qué es eso? Dije, es una carpeta, mamá. Ella dijo, eso lo veo. ¿Qué hay dentro? Dije, algo de lo que quiero hablar en la cena delante de todos. Mi padre, en el otro extremo de la mesa, dejó su tenedor. Ana, cariño, ¿qué pasa? Valentina dijo, ¿podemos simplemente comer? ¿Qué es esto? El tío Gregorio, en el centro de la mesa, no se movió. No cogió su vino. No habló. Simplemente miró a mi madre. Mi madre lo vio mirar. Su rostro cambió un poco. El color se le escurrió de alrededor de los ojos de una manera específica que solo había visto 2 veces antes en mi vida. Ambas veces había sido cuando la pillaron haciendo algo y sabía que la habían pillado. Dije, mamá, está bien. Voy a explicar. Saqué el documento superior de la cartera, la página final notariada del informe de la doctora Leonor Vega. La puse boca abajo junto a mi plato. Dije, hice analizar algo. Me gustaría que leyeras los resultados en voz alta a toda la familia. Solo esta página. Te tomará 90 segundos. Mi madre dijo, Ana, ahora no. Dije, sí, ahora, mamá. Valentina dijo, ¿de qué está hablando? Miré a Valentina. Dije, quiero que mamá lo lea primero, luego podemos hablar de ello. Deslicé la página por la mesa hacia mi madre. Mi madre tomó la página. Su mano tembló una vez, luego se detuvo. Se puso las gafas de lectura que lleva colgadas del cuello. Miró la página. Sus ojos escanearon la primera línea, la segunda, la tercera. Dejó la página. Dijo, Ana, no voy a leer esto. Dije, sí, lo harás. Mi padre dijo, Patricia, ¿qué es? Mi madre no lo miró. Me estaba mirando a mí. Dijo, Ana, por favor. Dije, mamá, te pedí muy poco durante 10 años. Te pedí una explicación una vez. Me dijiste que un cheque se había perdido en el correo. Te creí. Ahora te pido una cosa más. Quiero que leas esta página en voz alta. La sala estaba completamente en silencio. Nadie comía, nadie bebía. La mano de la tía Elena estaba congelada en su copa de vino. Benito miraba al techo. Mi madre levantó la página. Su voz era débil. Leyó, la firma que aparece en la línea de endoso del cheque en cuestión, fechado el 10 de junio de 2014, por la cantidad de $85,000 pagaderos a Ana Romero y endosado como Ana Romero, no coincide con las firmas auténticas de Ana Romero con un nivel de confianza del 96%. Se detuvo.
Dije, continúa, mamá. Ella continuó. Leyó, la firma del endoso es consistente con haber sido escrita por Valentina Romero con un nivel de confianza del 89%. Dejó la página sobre la mesa. No dijo nada. Nadie lo hizo. Estuve observando a Valentina todo el tiempo. Ella había estado sosteniendo su cuchara cuando mi madre comenzó a leer. A mitad de camino hacia su boca, el tercer sorbo de sopa. No había movido la cuchara cuando se leyó la primera frase. No la había movido cuando se leyó la segunda frase. Cuando mi madre dijo las palabras consistente con haber sido escrita por Valentina Romero, la cuchara se le cayó de la mano. Golpeó el borde del cuenco. El cuenco se volcó. La sopa salpicó el mantel, su blusa color crema, su plato. Ella no se movió. No buscó una servilleta. No se dio cuenta. Tenía la boca abierta. El color se le había ido completamente de la cara. Sus ojos estaban fijos en la página que mi madre tenía en la mano. Emilio empujó su silla muy ligeramente hacia atrás. El tío Gregorio finalmente levantó la vista. Valentina dijo, eso no es. Eso es. Mamá, dile que eso no es. Mi madre no dijo nada. Valentina dijo, mamá, di algo. Mi madre puso su mano sobre la mesa lentamente como si la necesitara para no caerse hacia adelante. Bajó la frente hasta que descansó en el dorso de su mano. Mi padre dijo, Patricia, ¿qué está pasando? Mi madre no respondió. Miré a mi hermana. Dije en voz baja, casi en un susurro para que solo ella pudiera oír. Valentina, tuviste 10 años para decírmelo. No puedes decírmelo ahora. Ella empezó a llorar. No sentí la satisfacción que esperaba sentir. No sentí nada, lo que ahora me di cuenta de que era el punto. Dejé que el silencio se quedara un momento. Luego dije claramente para que todos en la mesa pudieran oír, mamá, no estoy aquí por dinero. Todavía no. Estoy aquí por la verdad hoy, de ti, delante de todos. Mi madre levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. Dijo, Ana, ¿puedo explicar? Dije, adelante. Abrió la boca. La cerró. Dijo, tu abuelo escribió el cheque. Era real. Era para ti. Yo me encargaba de los envíos. Valentina estaba solicitando residencias. Estaba tan estresada por los depósitos de vivienda. Yo. Me dije a mí misma que era temporal. Me dije a mí misma que lo reemplazaría más tarde. Nunca lo hice. Dije, ¿cuánto de los 85,000 fue para los depósitos de vivienda de Valentina? Mi madre dijo, todo. Ella lo necesitaba. Dije, ¿y el Lexus? Mi madre dijo, nada. Dije, ¿y el alquiler de Hyde Park? Mi madre dijo, nada. Valentina, llorando ahora, dijo, Ana, tenía 16 años. No lo sabía. El tío Gregorio dijo por primera vez, Valentina, tenías 18 años cuando firmaste el endoso. Tenías 19 cuando Hyde Park comenzó. Tenías 22 cuando se alquiló el Lexus. La mesa estaba muy tranquila. Le lancé una mirada al tío Gregorio. Él me hizo el más mínimo asentimiento. Eso fue suficiente. Miré alrededor de la mesa una vez más a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis primos. Cerré la cartera. Me levanté. Dije, me pondré en contacto a través del señor Hernández. Ese es mi abogado. Mamá, te llamará el martes. Valentina, te llamará el miércoles. Nadie dijo nada. Cogí mi bolso. Caminé hacia la puerta principal. No me apresuré. Recuerdo el sonido que hacían mis zapatos en el suelo de madera. Muy firme, muy uniforme. Eso fue lo último que oí antes de que la puerta se cerrara. No miré hacia la mesa. No lo necesitaba. Ya sabía cómo era la cara de todos. Lo había imaginado suficientes veces. Afuera, el aire de marzo era frío y penetrante.
El cielo tenía el gris pálido que adquiere en Ohio a principios de primavera, cuando la luz regresa pero el calor aún no ha llegado. Me quedé en el camino de entrada exactamente 15 segundos antes de moverme, simplemente respirando. Luego me subí a mi coche. Puse el bolso en el asiento del pasajero. Giré la llave. Conduje a casa. No lloré. Ni entonces, ni más tarde esa noche, cuando mi teléfono empezó a sonar con el número de mi padre, el de mi madre y el de Valentina, y 5 números que no reconocí. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Lloré a la mañana siguiente, alrededor de las 6, mientras preparaba café, no sollozando, solo agua en la cara. Como una tubería que suda en verano, algo que había estado contenido finalmente liberándose a su manera pequeña y silenciosa. Luego me duché, me vestí, conduje a Ewater Elementary. Enseñé a mis alumnos de tercer grado a deletrear importante. Era la misma maestra que había sido la semana anterior. Excepto que ahora era una maestra cuya familia sabía. ¿Y quién sabía? El señor Hernández presentó los documentos civiles contra Valentina un miércoles, 2 días después de esa cena dominical. Mi madre no fue nombrada en la demanda. El tío Gregorio había aconsejado no hacerlo. Yo había accedido. El papel de mi madre había sido el de habilitadora. El de Valentina, el de firmante. La demanda buscaba la devolución de los $85,000 originales más 10 años de interés simple al tipo federal, más el coste del informe de la doctora Vega, más el coste de la recuperación de los registros bancarios. El total era de $117,000. Valentina contrató a un abogado en Columbus. No impugnó los hechos. El informe de la doctora Vega no fue impugnado. Mis muestras de escritura no fueron impugnadas. Los registros bancarios no fueron impugnados. Lo que sí impugnó fue la cantidad. Su abogado argumentó que ella no tenía $117,000, lo cual era cierto. Los $85,000 originales se habían gastado en depósitos de dormitorios, alquiler anticipado, un contrato de arrendamiento de coche y 10 años de lo que su propio abogado describió al mío como posicionamiento de estilo de vida aspiracional. 11 meses después, llegamos a un acuerdo. Valentina acordó pagar $58,000 estructurados en 7 años, con su Lexus y su contrato de arrendamiento de condominio como garantía. Sus padres, los míos, firmaron como CEO garantes. El primer cheque llegó en febrero de 2026, $843. Lo deposité. Pagué mis préstamos estudiantiles por esa misma cantidad. Mi servicio de préstamos me envió una carta diciendo que mi capital había sido reducido. Pegué la carta en mi refrigerador. Todavía está allí. La mediación fue en julio de 2025. Una pequeña sala de conferencias en una oficina de abogados en el centro de Cincinnati. El mediador en la cabecera de la mesa. Valentina y su abogada a un lado. Yo y el señor Hernández al otro. Mi madre y mi padre en sillas contra la pared del fondo como observadores, aunque mi padre fue el que más observó. Valentina lloró durante los primeros 20 minutos. Luego dejó de llorar y empezó a explicar. Dijo que había sido joven. Dijo que había estado estresada por los costes universitarios. Dijo que no lo había considerado un robo. Dijo que mi madre lo había sugerido. Dijo que había asumido que yo nunca lo descubriría y que para cuando lo hiciera, ya no importaría. El señor Hernández le preguntó con calma, ¿cuándo planeaba decírselo? Valentina dijo, no lo hice. El señor Hernández dijo, ¿alguna vez? Valentina dijo, nunca. El mediador tomó un descanso después de eso. Mi padre salió de la habitación. Mi madre se quedó. Ella no me miró. Cuando regresamos, los números del acuerdo se concretaron en 45 minutos. 58,000, 7 años, CEO firmado, garantizado. Recuerdo estar en el estacionamiento después, junto a mi coche con el señor Hernández sosteniendo su maletín y diciéndome que había hecho lo correcto. Recuerdo haber dicho, no siento nada. Él dijo, lo harás en unos 6 meses y será un alivio. Tenía razón. Mi madre no me habló durante 6 meses.
No porque estuviera enfadada por lo que Valentina había hecho, sino porque estaba enfadada por lo que yo había hecho. Le dijo a la tía Elena, quien le dijo al tío Gregorio, quien me dijo a mí, que había avergonzado a la familia, que había tomado un problema privado y lo había hecho público, que había elegido a extraños y abogados por encima de su propia madre. No respondía nada de eso. No había nada que decir que la hiciera cambiar de opinión. Mi madre se había estado contando una historia sobre nosotras dos durante mucho tiempo, sobre cómo Valentina era la que necesitaba y a mí se me podía pedir que entendiera. Se había contado esa historia tan a menudo que había empezado a creer que era una posición moral. En septiembre de 2025, me envió una tarjeta, 3 frases: siento lo que hice. Siento lo mucho que tardé en decirlo. Espero que algún día podamos hablar. No le respondí de inmediato. Esperé 2 semanas. Luego le escribí una tarjeta propia. También 3 frases: recibí tu nota. Todavía no estoy lista. Te avisaré cuando lo esté. No hemos hablado desde entonces. Mi padre me ha llamado 2 veces. Una para preguntarme si estaba comiendo lo suficiente. Una para decirme que me quería. Ambas veces le dije que yo también lo quería. Ambas veces la llamada duró menos de 4 minutos. El tío Gregorio y yo tomamos café los domingos cada 2 semanas. Él no menciona a mi madre. Yo no menciono a mi madre. Hablamos de sus nietos y de mis alumnos y del tiempo. Así es mi familia ahora. Quiero contarte una cosa más sobre los 6 meses que mi madre no me habló. En mayo de 2025, Valentina me llamó. No mi madre, Valentina. Era un martes por la tarde. Estaba corrigiendo exámenes de ortografía. Vi su nombre en mi teléfono. Casi no contesté. Luego lo hice. No dijo hola. Dijo: Ana, lo siento. Era la primera vez en 27 años de ser su hermana que me decía esa frase en ese orden con ese tono sin un calificativo adjunto. No dije nada. Ella dijo: sé que eso no arregla nada. Sé que el dinero no arregla nada, pero quería decirlo por mí misma, no a través de un abogado. Quería que supieras que sé lo que hice. Dije: está bien. Ella dijo: no creo que debas perdonarme. Solo quería decirlo. Dije: gracias por llamar. Ella dijo: está bien. Y luego colgó. No le devolví la llamada. No le he devuelto la llamada. Ella no ha vuelto a llamar. Pero esa llamada se me queda en el pecho de una manera que no esperaba. No porque me hiciera sentir más cerca de ella, sino porque me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Me hizo sentir que mi hermana se había mirado a sí misma con honestidad. Quizás por primera vez en su vida adulta. Si sigue mirando no es mi responsabilidad, pero la mirada sucedió y yo fui la persona a la que llamó para decírselo. Eso tiene que valer algo. Todavía tengo $104,000 en deudas de préstamos estudiantiles. Bueno, $103,157 después del primer cheque de Valentina. Todavía gano $43,000 al año. Todavía enseño 3er grado en Ewater Elementary. Todavía paso las tardes en la mesa de mi cocina corrigiendo exámenes de ortografía y leyendo libros ilustrados sobre parientes que llegan y no se van. Lo que tengo ahora que no tenía antes es claridad. Solía creer que mi familia tenía mala suerte. Ahora sé que fue injusto y sé quién fue responsable de esa injusticia y sé lo que hice al respecto. Duermo mejor. Esa es la parte que no esperaba. Pensé que enfrentar algo así dentro de mi propia familia me dejaría inquieta durante años. Hizo lo contrario. La inquietud provenía de no saber. El sueño vino de saber. Valentina ahora publica menos. Su condominio está en venta. El Lexus ya no está. El contenido Farm to Table ya no existe. Su última asociación con una marca fue hace 3 meses. No reviso su página para ser cruel. La reviso como revisas el clima en un lugar donde solías vivir. Mi madre sigue siendo mi madre. Todavía dirige la ferretería con mi padre. Todavía envía una tarjeta de Navidad cada año a cada persona en su vida. La mía todavía llega. Todavía la abro. Todavía no le he respondido.
Quizás lo haga, quizás no. Así están las cosas ahora. En abril de 2026, aproximadamente un mes antes de sentarme a grabar esto, tuve una estudiante llamada Emma en mi clase de tercer grado. Emma tiene 8 años. Sus padres están divorciados. Vive con su madre en un pequeño apartamento en Hyde Park. Su madre tiene 2 trabajos. Emma es inteligente, muy inteligente, lee a un nivel de 6º grado. Lucha con la escritura porque sus manos tiemblan un poco cuando está cansada, lo cual es a menudo. En abril, su madre vino a una reunión de padres y maestros. Estaba agotada. Se sentó frente a mí en una silla de tamaño infantil y se disculpó 3 veces por llegar tarde. Luego comenzó a llorar en silencio, no una escena, solo lágrimas. Dijo, señorita Romero, lo siento mucho. He estado esforzándome mucho. No puedo pagar las tutorías que sugirió la escuela. No puedo pagar al especialista en escritura. Quiero que Emma tenga todas las oportunidades. Simplemente. No puedo. La miré. Pensé en mi abuelo. Dije, Emma es mi lectora más fuerte este año. Estará bien. Yo misma te daré los ejercicios de escritura. No costará nada. La madre de Emma lloró más fuerte. No le dije que estaba pagando $100,000 en préstamos estudiantiles. No le dije porque entendía con tanta precisión lo que llevaba encima. No le dije nada sobre mi familia. Solo le di los ejercicios. Nadie recuerda un gabinete. Alguien recuerda a un maestro. Eso fue lo que dijo mi abuelo. Y eso, más que cualquier dinero, es lo que realmente me dejó. No necesitaba su cheque. Resultó que necesitaba su frase. Así están las cosas ahora. No tengo un final prolijo para esto. Algunas historias no lo tienen. Valentina todavía no me ha pagado por completo. Mi madre todavía dice que fue un malentendido. Mis préstamos todavía superan los $100,000. Pero sé lo que realmente pasó con mis $85,000. Y sé quién lo tomó. Eso es suficiente por ahora.